Leer ahí en Jonás, todavía no dejamos a Jonás, ya estamos cerca, pero todavía no. Jonás capítulo 4. Y vamos a leer solamente los versículos del 1 al 3. Jonás 4, 1, 2 y 3. Vamos a leerlo juntos, aprovechando que son pocos los versículos. Jonás 4, del 1 al 3, unidos dicen: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, porque nos permites alabarte, exaltarte y glorificar tu nombre. Pero gracias también, Señor, porque podemos tomar este tiempo para meditar en tu preciosa palabra. Queremos hablar, Señor, queremos escucharte hablar, Señor. Queremos oír tu palabra. Queremos responder a lo que hoy nos vas a hablar. Así que Dios, trata con nosotros, que tu palabra llegue a nuestro corazón y que podamos tomar decisiones y acciones con base en lo que tú nos dices hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. La semana pasada estábamos viendo acerca de la bondad, gracias, y la misericordia de Dios. Y la vimos manifestada en la forma en que Dios respondió al arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Y hoy quiero hablarle a usted acerca de cómo respondemos nosotros al carácter de Dios. Porque sí, lo voy a volver a reiterar, esta es todavía la historia de Dios, el Salvador. Todo se trata de Dios. El libro de Jonás es una historia acerca de un Dios clemente y misericordioso. Un Dios soberano, eterno, omnipresente y omnipotente. Jonás ha experimentado la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Nínive ahora ha experimentado también la misericordia y la salvación que viene de nuestro Dios. Pero hay un problema en el corazón de Jonás. Algo no está bien, porque Dios ha actuado conforme a su carácter. Y Jonás lo sabía. Él admite que conocía el carácter de Dios. El problema no era ese, el problema fue la forma en que Jonás respondió ante la maravillosa manifestación de bondad de Dios. Y por eso mi pregunta es hoy: ¿cómo respondes tú al carácter de Dios? ¿Cómo reaccionas tú ante el carácter de Dios? Y lo primero que quiero que observemos es el contraste que se da entre la felicidad de Dios y el enojo de Jonás.
Creo que muchos de nosotros hubiéramos optado por concluir el libro de Jonás al terminar el capítulo 3, ¿sí? Dios ha obrado maravillosamente. Los ninivitas han escuchado el mensaje de Dios y han respondido en arrepentimiento y fe, y toda la ciudad de Nínive se ha arrepentido y Dios les ha salvado. Se han convertido de sus malos caminos y han empezado a hacer lo bueno. Qué maravilloso, ¿no? A todos nos gustan las historias que terminan con un final feliz, ¿sí? El famoso "y vivieron felices para siempre". Pero no, la historia no ha terminado. El libro de Jonás no concluye ahí. El libro de Jonás comenzó en el trato entre Dios y Jonás, y así va a terminar también, poniendo otra vez la toma, la cámara, el enfoque sobre la relación entre Jonás y Dios. Y al iniciar el capítulo 4, se nos muestra el serio problema que hay en el corazón de Jonás. Jonás está apesadumbrado en extremo. Está molesto, está enojado con Dios, está enojado porque Dios le ha mostrado misericordia a la pagana ciudad de Nínive. Nínive se arrepintió y Dios estaba feliz. Lo sabemos porque la Escritura así nos lo cuenta. Lo sabemos porque incluso el Nuevo Testamento nos ha hecho entender que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora imagínense una ciudad con 500,000 de personas arrepintiéndose. ¿Cómo no habría estado el corazón de nuestro amoroso Dios, gozoso, contento por aquellas personas que se habían arrepentido? Pero Jonás, que también debería estar feliz, está enojado. Qué interesante. ¿Cómo no va a estar feliz Jonás si Dios ha obrado a través de su predicación? Yo creo que todos los que hemos expuesto la palabra de Dios algún día, lo más que anhelamos es ver el efecto de la palabra de Dios en la vida de los oyentes. De verdad, hermanos, mi oración constante es para que Dios obre en sus vidas a través de estos mensajes. Quiero verlos a ustedes creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Quiero verlos a ustedes pareciéndose cada día más a Cristo. No hay más gozo para un expositor de la palabra que ver el resultado en la vida de las personas. Pero Jonás, ¿no? Jonás consideró la acción de misericordia de Dios como un gran mal. Dice el texto, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y el texto original en hebreo presenta la idea de que lo que acaba de suceder para Jonás fue algo malo. ¿Qué acaba de suceder? La conversión de los ninivitas. Para Jonás fue algo malo, algo grandemente malo, al grado de que su enojo le quemaba por dentro. Y no tuvo reparo en juzgar a Dios. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué osadía de aquel hombre que había sido llamado por Dios para ser un mensajero, de ponerse al tú por tú con Dios! Jonás estaba realmente disgustado. Es como si le dijera, Señor,
¿Por qué te atreviste a mostrarle misericordia a los ninivitas? ¿Qué han hecho los moradores de Nínive para merecer tu misericordia? Es como si Jonás le estuviera reclamando a Dios: nosotros somos tu pueblo, tú debes tener misericordia con nosotros, pero ellos no. No es justo, Señor. No es justo que tengas misericordia con ellos. Esta actitud de Jonás me permite recordar la actitud de aquel hijo mayor, del padre del hijo derrochador, el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre lo está esperando, amoroso, lo abraza, le cambia la ropa, hace una fiesta. ¿Y qué dice el hijo mayor? ¿Por qué? A mí no me has dado ni un borreguito para hacer una fiesta. Y el papá le dice: hijo, todo es tuyo. A la hora que quieras puedes agarrar el borreguito. Pero tu hermano estaba muerto y ha vuelto. Ahora, no estoy diciendo que los ninivitas ya conocían a Dios, pero estoy observando esa actitud en Jonás. En lugar de alegrarse porque los ninivitas han podido conocer a Dios, se enojan y le reclama a Dios. También el Señor Jesús nos recuerda esta actitud con aquella parábola de los obreros en la viña. Un hombre salió en la mañana, contrató unos obreros para que fueran a trabajar. Luego a media mañana salió al mercado, contrató a otros. A mediodía contrató otros. A media tarde otros. Y cuando faltaba una hora para que terminara la jornada, contrató a otros. Cuando terminó la jornada, empezó a pagar por los últimos que habían recibido trabajo, una hora de trabajo, y les pagó el día completo. Y entonces los que habían empezado desde las 6 de la mañana dijeron: no, pues a nosotros nos va a pagar el triple, yo creo. Pero cuando llegó les pagó un día completo. Y se enojaron y dijeron: ¿por qué? No es justo, ellos nada más trabajaron una hora. Y el padre de familia les dice: ¿no puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiera? Es como si Dios le quisiera decir a Jonás: ¿no puedo yo darle la misericordia a quien yo quiera? Es justamente lo que dice el apóstol Pablo. No depende del que corre, no depende del que quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios es tan grande, porque Él es un Dios grande. Realmente nosotros tampoco merecíamos la misericordia de Dios, y aquí estamos. Así que podemos ver que en la mente, en el corazón de Jonás, el egoísmo, el prejuicio están muy vivos. Pero también hoy, si somos realistas, en nosotros mismos ese egoísmo sigue vivo. ¿Cuántas veces nos negamos a compartir el mensaje del Evangelio con alguien que es muy malo? Nos negamos a compartir el mensaje de salvación con aquel que tiene otra forma de pensar, o con aquel que tiene otra apariencia, o habla otro idioma. Los menospreciamos. Incluso cuando un pecador se arrepiente, algunos cristianos adoptan la postura de dudar. Ni es cierto que se arrepintió. Al rato va a andar otra vez haciendo lo mismo. En lugar de alegrarnos, porque tenemos un Dios que continúa salvando a los pecadores. Esa forma de pensar exclusivista que desarrolló el pueblo de Israel, la hemos desarrollado nosotros también. Hemos llegado a pensar que las bendiciones de Dios solo deben ser para nosotros, cuando Dios es grande en misericordia.
Y Él extiende su amor y su perdón a todo aquel que le busca. Y no puedo dejar de pensar que tal vez Jonás también estaba un tanto molesto porque Dios lo había usado a él para salvar a los ninivitas, porque lo que él quería era que los moradores de Nínive fueran destruidos. Yo estoy convencido de que cuando Jonás iba predicando con gusto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era lo que él quería. A veces pareciera que nosotros también le decimos con gusto a la gente: si no crees en Cristo te vas a ir al infierno. Cuando realmente deberíamos sentir compasión por las almas que se están perdiendo sin Cristo. Pero Jonás está enojado. Fue a Nínive, después de la gran reprensión que Dios le había dado, fue a Nínive, predicó, la ciudad se convirtió, Dios perdonó a la ciudad, pero Jonás está enojado. Está enojado con él mismo. ¿Para qué vine a predicar? Está enojado con la ciudad de Nínive. ¿Para qué se arrepienten? Pero está enojado con Dios. ¿Por qué los has perdonado? Y esa pregunta tiene una respuesta. Es que Dios es así. Ese es el carácter de nuestro Dios, el carácter perfecto de Dios. Y aun cuando la mente de Jonás está ofuscada por ese dilema que no alcanza a entender, todavía tuvo la oportunidad de orar al Señor. Ahora, había orado antes, cuando iba entrando a las fauces del gran pez, clamando por misericordia. Pero la misericordia la quería para él. Ahora está orando, pero enojado, con amargura, con resentimiento hacia Dios. Y algo realmente triste y lamentable es que Jonás admite que ese resentimiento, que esa amargura que él tiene no es nueva. Jonás le dice a Dios: por eso no quería ir a Nínive estando en mi tierra. Jonás admite que lleva tiempo con esa amargura en su corazón. Por eso no quería venir cuando yo estaba allá en Gat-Hefer. Por eso no quería obedecerte, Señor. Porque yo sabía, dice Jonás, yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora, ¿cómo sabía Jonás que Dios es un Dios clemente y compasivo? Bueno, lo sabía por experiencia personal. Porque Dios había tenido misericordia de él. Jonás había experimentado en carne propia la gracia y la compasión de Dios. Por la misericordia de Dios, el Señor lo había rescatado de la profundidad del mar, del vientre del gran pez. Incluso el pez había sido una demostración de la misericordia de Dios, porque Jonás quería ahogarse y Dios por su misericordia lo rescató. Pero además, Jonás conoce la misericordia de Dios por las Escrituras. Porque justamente Jonás está citando lo que pareciera ser una profecía del profeta Joel, pero lo que también encontramos en Éxodo, e incluso hoy lo leímos al inicio en el Salmo 145. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el carácter perfecto de nuestro Dios. Jonás, al ser parte del pueblo de Israel, conocía bien a Dios. Y quiero hacer hincapié en tres de las frases que Jonás dice. La primera es en que Dios es misericordioso. La misericordia de Dios
tiene que ver con su amor inagotable y su fidelidad inalterable para con su pueblo. La misericordia de Dios tiene que ver con el trato compasivo que Él hace para con aquellos que no lo merecen. Esa es la misericordia de Dios. Cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Cuando Él no actúa conforme a nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ahí estaba la misericordia de Dios para con Jonás. ¿Se merecía Jonás una segunda oportunidad? No. Y Dios se la dio. ¿Se merecía Jonás volver a la vida después de estar en el vientre del pez? No. Pero Dios lo volvió a la vida. Ahí está la misericordia de Dios para con los habitantes de Nínive. ¿Se merecían ellos ser perdonados? No, eran un pueblo malvado, cruel, sanguinario, violento. Pero esa es la misericordia de Dios. No paga conforme a nuestras rebeliones. Por eso seguimos anunciando el mensaje del Evangelio, porque no importa cuán pecador seas tú, la misericordia de Dios alcanza para cubrirte. De pronto algunas personas tienen la idea de que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios vengador, cruel, pero no. Ahí en el Antiguo Testamento también podemos ver la grande misericordia de Dios. Otra de las cosas que Jonás menciona es que Dios es un Dios compasivo. Compasión y misericordia están muy relacionadas, están estrechamente relacionadas en el pensamiento hebreo. La misericordia de Dios habla de la disposición de Dios para no castigar, para extender el perdón. La compasión de Dios va de la mano con ese sentimiento que Dios tiene y por el cual no ejecuta su juicio con ira. Aún en medio del juicio, Dios extiende su misericordia. Es un Dios compasivo. Y Dios muestra su compasión, especialmente cuando las personas están en circunstancias de angustia y calamidad. Y la otra frase que quiero mencionar es que Jonás dice que Dios es lento para la ira. Sí, Dios se aira. La ira de Dios no se puede detener. Cuando Dios ejecuta el juicio, nadie puede escapar del poder de Dios. Sin embargo, esa ira de Dios está basada en su repulsión al pecado. Dios es santo. Y cuando decimos que Dios es santo, implica dos cosas. La primera, que no hay otro como Él. Está separado de todos. No hay otro como nuestro Dios. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, también tiene que ver con su carácter moral. Dios es santo en el sentido de que no tolera el pecado. No hay rastro de pecado en Él. Y por lo tanto, odia el pecado. No puede tolerar el pecado. Por eso se nos invita constantemente a apartarnos del pecado, a apartarnos de la maldad y de la iniquidad, porque nuestro Dios es santo. Por eso se demanda de los hijos de Dios que vivamos en santidad, para que podamos reflejar el carácter santo de nuestro Dios. Pero esta expresión es demasiado maravillosa, porque nuestro Dios es lento para la ira. Si Dios no fuera lento para la ira, en el momento en que yo peco, el Señor me fulminaría inmediatamente, porque la paga del pecado es muerte.
Pero por su gracia y por su misericordia, el Señor extiende la oportunidad para que el pecador se arrepienta. Ahora, cuando hablamos de los hijos de Dios, tenemos que considerar que estamos bajo la corrección de Dios y no bajo la ira de Dios. Porque todo aquel que está en Cristo Jesús ya no es condenado, ya no está bajo la ira de Dios. Así que estas expresiones del carácter de Dios, el carácter perfecto de Dios, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es lento para la ira. Jonás conocía muy bien a Dios, pero había un problema. Y ese problema en el corazón de Jonás es un problema llamado egoísmo. Jonás conocía muy bien a su Señor, conocía muy bien a Dios, pero él quería el amor, la misericordia, la compasión de Dios solo para él y para su pueblo. Jonás no quería que Dios mostrara su amor para con nadie más. Esto me hace recordar algo que he escuchado en diferentes ocasiones. Jonás tenía una muy buena teología. Tenía un buen conocimiento intelectual, pero no había permitido que ese conocimiento de Dios transformara su corazón. Y esto, mis amados hermanos, señala un peligro real para nosotros hoy. Algunos utilizan este tipo de frases o de mensajes para demeritar el estudio serio de la palabra. Obviamente yo no puedo hacer eso, ¿sí? Yo tengo que alentar a que continuemos preparándonos, capacitándonos. Si Dios le está poniendo en su corazón el deseo de capacitarse, hágalo, estudie. Es necesario el estudio serio, pero lo que estoy diciendo aquí es que mientras más conocemos a Dios, más debemos permitir que ese conocimiento de Dios transforme nuestra vida desde el interior. Debemos permitir que el Señor vaya obrando en nuestras vidas. Y precisamente uno de los elementos del carácter de Dios que la Escritura demanda de los hijos de Dios es la misericordia. Sean misericordiosos para que den evidencia de que son hijos de vuestro Padre Celestial, que es misericordioso. Jonás sabía que Dios era grande en misericordia, pero no era misericordioso. No había permitido que el carácter de Dios lo transformara para que reflejara él ese amor y compasión. Para la mente turbia de Jonás, Jehová había cometido un gran error al mostrar amor por Nínive. Y entonces, ante la manifestación de la misericordia de Dios, Jonás hace un berrinche y le dice a Dios: quítame la vida. Mejor me quiero morir antes que ver a Nínive perdonada. Así, tal cual. Había orado antes pidiéndole a Dios misericordia, pero ahora, en lugar de agradecerle a Dios por la misericordia sobre Nínive, le pide que le quite la vida. Me quiero morir. Ahora, tengo que recordar, hay otro profeta en la Biblia que le pide a Dios que le quite la vida, pero ese profeta fue Elías. Le pidió a Dios que le quitara la vida porque Elías creyó que no había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Y le dijo: Señor, mejor quítame la vida. Ya no hay nadie que te busque. Y Dios le dijo: no, ahí tengo 70 varones que no han doblado su rodilla ante los ídolos. Pero ahora tenemos a Jonás,
pidiéndole a Dios que le quite la vida porque ha cumplido su misión. Jonás ha predicado, los ninivitas se han convertido y lo único que él quiere es morirse antes que ver la misericordia de Dios sobre Nínive. Tal parece que todo lo que Dios había hecho con Jonás, preparar la tormenta en el mar, preparar el gran pez, hacerlo volver a tierra firme, no ha servido para quitar la raíz de egoísmo y amargura que había en el corazón de Jonás. El diablo ha atizado esas cenizas que quedaban ahí en lo profundo de su corazón y ahora otra vez está ardiendo en enojo, en egoísmo, diciéndole al Señor: mejor me quiero morir. No quiero ver cómo perdonas a Nínive. Así que ahora Jonás necesita otra corrección de parte de Dios. Otra vez va a poder experimentar la misericordia de Dios mediante una corrección de ese Dios clemente, compasivo, misericordioso y lento para la ira. Pero eso es para la próxima semana. Aquí nos vamos a detener hoy, pero quiero invitarle a reflexionar sobre la pregunta que hice al principio. ¿Cómo respondes tú al carácter de Dios? ¿Cuál es tu reacción cuando conoces a Dios? Déjame decirte algo, no tienes excusa. Tú no puedes decir que no conoces a Dios, porque incluso los cielos cuentan la gloria de Dios. Tú no puedes decir que no conoces a Dios porque has escuchado el mensaje de un Dios grande en misericordia, un Dios de amor y de bondad. Tú no puedes decir que no conoces a Dios porque estoy seguro que has visto en tu propia vida el amor y la misericordia de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo respondes ante el conocimiento de ese Dios clemente y misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia? Si aún no eres hijo de Dios, no hay otro camino más que Cristo Jesús. Si aún no eres hijo de Dios, te invito a que respondas a la misericordia de Dios, como lo hicieron los de Nínive, en arrepentimiento y fe. Dios es tan grande en misericordia que no quiere que ninguno perezca. Por eso sigue extendiendo la oportunidad para que si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy le puedas reconocer como tu Señor y Salvador. Dios ha mostrado su amor para contigo, proveyendo a ese Salvador que es Cristo el Señor. No te tardes más. Pero si tú ya eres hijo de Dios, te invito a responder al carácter de Dios, permitiendo que el Señor moldee tu vida, para que tú puedas mostrar ese carácter misericordioso de tu Padre Celestial. A veces necesitamos recordar que somos hijos de Dios y que debemos parecernos a Dios. Y que así como Él mostró su misericordia para con nosotros cuando no la merecíamos, nosotros también debemos mostrar misericordia para con los que no la merecen. Y una de las más grandes oportunidades que tenemos para mostrar la misericordia de Dios es llevando el mensaje del Evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, hasta que Cristo venga. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas. Señor, gracias por permitirnos ver el problema que había en el corazón de Jonás, por el cual no supo responder adecuadamente al conocerte a ti. Señor, ayúdanos a poder ser sinceros, honestos y responder adecuadamente a lo que nos has hablado hoy. Que al conocerte a ti, Señor, aquel que aún no es hijo tuyo pueda ver tu carácter amoroso y misericordioso y pueda reconocer su necesidad de ese Salvador que es Cristo el Señor. Señor, extiende tu mano, alcanza a ese corazón endurecido, quebrántalo, para que pueda responder al llamado que hoy le haces, un llamado a la salvación y a la vida eterna. Pero Señor, para quienes ya somos tus hijos, ayúdanos a recordar que debemos mostrar ese amor que te caracteriza a ti, esa misericordia que es parte esencial de tu carácter, y que debemos mostrarla a los pecadores llevándoles el mensaje, pero a los que nos rodean también, para dar evidencia de que somos hijos tuyos. Señor, gracias por salvarnos, pero gracias también por darnos el privilegio de ser portadores del mensaje del Evangelio. Te rogamos que nos ayudes para que seamos siervos fieles, que predican el Evangelio, pero que vivamos de una manera tal que demos evidencia de que somos tus hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo vas a responder tú al conocer el carácter de Dios? Que Dios nos bendiga.